Muy bien, muchachos, en un momento iniciamos. Vamos a esperar un poquito para que terminemos de enviar enlaces. Así es de que tráiganse un buen café. Va a durar un rato. Ya tenemos uno. Tráiganse un buen café, háganse un mate y ahorita volvemos.
Estamos dando la oportunidad para enviar mensajes para que terminen de unirse. Recuerda que la sala solo acepta 100 personas. Entonces, sí es muy importante que si acaso te llegas a salir o pasa algo extraño y se te acabó la pila casualmente o X o Y razón, métete desde Facebook, por favor. Para todos los que están ahí en Facebook, ayúdanos compartiendo el video, ¿vale? Entonces, en un momentito más iniciamos mientras terminamos de enviar mensajes. No, es que todavía no hemos hablado. Es que nos preguntan que por qué no se escucha nada. Aún no terminamos de compartir, ¿eh? Comentarles a todos, extremen precauciones, pónganse de acuerdo consigo mismos, porque la charla dura de 2 a 3 horas. Entonces, si van a estar aquí esas 2 o 3 horas, bienvenidos. Si no alcanzan a verla, va a quedar grabada, solo que más adelante no van a poder solicitar documentación. Recuerda que el congreso es totalmente gratuito. Vamos a estar trabajando durante toda esta semana, del 26 al 31. ¿Ahí sí me escuchan? Muy bien. Denme un minuto más y ya para que nuestro instructor pueda continuar.
Muy bien. Entonces, para todos los que estén ahí en Facebook, déjanos tu nombre completo, por favor. Es solamente estadística, no es la asistencia del día de hoy. La asistencia se la vamos a pasar al final de la conferencia, para que estén ustedes muy atentos del el momento en que la vayamos a colocar ahí en el chat. Comentarles también, todos los días va a ser a la misma hora. Los temas se van a dar a conocer el mismo día. Son sorpresas, ¿sí? De que se van a dar a conocer el mismo día. Cualquier duda o pregunta, mi nombre es Tania Libertad. Les damos la bienvenida a este evento. Para todos los que están aquí en Zoom, también déjenos su nombre y el país. Esto es estadístico. Al final de año, nosotros hacemos recopilación de cuál país fue el que estuvo más tiempo con nosotros durante las sesiones y los vamos dejando como embajadores para el siguiente año. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy feliz por la invitación de poder compartir un poquito de la electrocardiografía de urgencias, tan importante rama de la medicina de urgencias intra y prehospitalaria como es la electrocardiografía o la cardiología de urgencias, ¿no? Muchísimas gracias. Mi nombre es Ramiro Ignacio Peña Sotelo. Soy médico cirujano, médico de formación en emergencias médicas, médico en formación de atención prehospitalaria, en medicina táctica y operacional. Soy operador y proveedor de DLS, ATLS, PALS, ATLS, AFAT, TSC, TC3, TSCK9. Código sepsis, entre otros cursos también de trauma y de soporte cardiovascular, por mencionar algo de mi experiencia en esta parte de emergencias. He trabajado por mucho tiempo en un hospital municipal de acá de mi país, también en un hospital en tercer nivel como médico de enlace y médico de guardia de terapia intensiva, encargado de la terapia intensiva de un hospital materno-infantil, polivalentes y obstétrica crítica. Y bueno, pues estamos aquí felices de poder impartir este pequeño taller de 4 ritmos letales. Y bueno, pues agradecidos y ya predispuestos para poder empezar. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, si es que me permiten, por favor, antes de pasar al tema que nos ha reunido esta tarde, voy a hablarles rápidamente para que ustedes puedan orientarse y tener una idea, una mejor idea acerca de lo que son los ritmos letales en urgencias, cuando los veamos a continuación. Quiero que sepan reconocer un electrocardiograma normal y quiero que sepan
¿Qué es lo que se ve traducido en ese electrocardiograma? Porque anatómicamente, estructuralmente, celularmente, pasan muchos efectos fisiológicos para esa traducción electrocardiográfica. Entonces, voy a dar una breve reseña de la electrocardiografía. Muy rápido, después vamos a tener la oportunidad seguramente de poderles dar nuevamente este taller o pasarles este material para que ustedes lo puedan leer, para poder pasar rápidamente a los ritmos de paro. La electrocardiografía empieza sus primeros pasos más o menos en 1887 con Ludwig y Waller, que eran un electrofisiólogo. Ludwig, un electrofisiólogo encargado de estudiar las fibras y la presión de las fibrillas miocárdicas, creador del manómetro de pulso. Y Waller era un neurofisiólogo que fue el primer médico en describir la degeneración de las fibras nerviosas, ambos utilizando un electroscopio, un dispositivo que marcaba electrodos en polos negativos y positivos. Estudian la polaridad de las ondas cardiográficas. Sin embargo, en 1903, gracias a Einthoven, se descubre el galvanómetro de cuerda, que lo vamos a ver a continuación, donde se describen las tres primeras derivaciones. Fíjense, este es el galvanómetro de cuerda. Funciona con derivaciones frontales, dos de extremidades superiores, una de extremidad inferior, y la extremidad de derecha queda como tierra. Distintos tipos de electrocardiogramas o aparatos de electrocardiografía hoy en día están disponibles en smartwatch, en los dispositivos móviles, y es posible tomar un registro electrocardiográfico. El electrocardiograma no es nada más y nada menos que un proceder electroclínico mediante el cual se explora una actividad eléctrica cardíaca, es decir, la traducción de la actividad eléctrica cardíaca se da a través de una señal amplificada mediante un oscilógrafo. Fíjense, este es el oscilógrafo. Y se traduce en el electrocardiograma. Todo esto es lo que les voy a explicar a continuación de manera muy sencilla para que no se nos olvide. Voy a pasar de explicar los fenómenos especiales en la célula cardíaca para Víctor. Víctor, levantaste la mano. Hola, Víctor. Ok, bueno. Básicamente, los fenómenos especiales en la célula cardíaca trata con la despolarización y repolarización de la membrana y las fibras miocárdicas en el trazado electrocardiográfico, las ondas que vamos a aprender a continuación. Esto es un poquito más de electrofisiología, más acerca del taller para una próxima oportunidad. El milimetraje del papel. Muy importante tener en cuenta el momento en la descripción de los ritmos, especialmente de los bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, las taquiarritmias de complejos anchos, porque mientras mayor voltaje y mayor cantidad de segundos es mucho más peligrosa la arritmia. Entonces es importante conocer esto, se los voy a dejar ahí para que lo puedan repasar luego. Viendo la anatomía del corazón hay que hacer un repaso breve, pero muy certero acerca de la anatomía del corazón, porque todo parte desde aquí. Si yo voy a entender y voy a conocer estructuralmente cómo está formado el corazón, voy a entender fisiológicamente cómo va a funcionar el corazón y voy a poder interpretar electrocardiográficamente lo que ese corazón me está queriendo decir. Entonces, la aorta se divide en dos grandes vasos coronarios. La arteria coronaria izquierda, que se divide en arteria descendente anterior izquierda y arteria circunfleja izquierda, y la arteria coronaria derecha.
se divide en arteria descendente posterior derecha y arteria marginal aguda. También existen unas arterias coronarias alrededor del corazón de manera superficial, que son las arterias epicárdicas, y hay arterias intramiocárdicas que van a ir a nutrir el miocardio como tal y el septo interventricular. Entonces, de manera general, ¿por qué les menciono esto de las arterias y no hablamos más acerca de las cavidades y de las miofibrillas? Porque este tema de la circulación coronaria en los ritmos letales es importante. Es muy importante conocer estructuralmente qué arterias pasan por las cavidades del corazón. Entonces, lo vamos a ver también a continuación. El sistema de conducción cardíaca. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Estoy yendo muy rápido, voy un poquito más lento. ¿Hay alguna consulta, alguna acotación? ¿Todo va bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Ok, entonces es muy importante para entender qué es lo que pasa con los ritmos letales. El sistema de conducción del corazón es lo vital para el funcionamiento cardíaco. Si el sistema de conducción eléctrica del corazón está intacto, el gasto cardíaco va a estar intacto, el ciclo cardíaco se va a mantener de manera adecuada y obviamente el corazón como bomba va a funcionar de manera adecuada. Pero si este sistema de conducción se vuelve anómalo, es decir, deja de funcionar de manera adecuada, entonces sí van a empezar a haber trastornos de conducción, arritmias y bueno, entre otras letalidades cardíacas. Este es el sistema de conducción. La generación del impulso empieza en el nodo sinusal. Permítame, voy a ver si puedo agarrar el resaltado, el puntero. Ok. La generación del impulso eléctrico comienza en el nodo sinusal. El nodo sinusal está en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Estructuralmente hablando. Pasa su conducción a través del nodo aurículo-ventricular mediante 3 fibrillas, anterior, media y posterior. Esta conducción hace que haya una activación del potencial de acción y despolarización auricular, lo que va a llevar a una conducción del potencial eléctrico a través del septo mediante el nodo aurículo-ventricular por el haz de His, a través de sus redes de Purkinje, irán a llevar electricidad hacia el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Por qué menciono las ondas electrocardiográficas acá? Porque la primera parte de la despolarización auricular, de la aurícula derecha, pertenece a la formación de la primera parte de la onda P. La formación o la despolarización de la aurícula izquierda da la completa que se genere la onda P. Es decir, la onda P es traducida por la despolarización auricular. Posteriormente, hay un intervalo, el PR, que es traducido por la conducción, por la activación, la conducción a través del nodo. Y va a haber activación del tabique interventricular o septo, que nos va a traducir la onda Q, acá abajo. Es decir, despolarización auricular, onda P. Despolarización del septo o tabique interventricular, onda Q. Despolarización del ventrículo izquierdo, onda R. Despolarización del ventrículo derecho, onda S. Y repolarización de ambos ventrículos es la onda T.
Esta es la traducción electrocardiográfica del sistema de conducción cardíaco. ¿Está comprendido? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. ¿Está bien? ¿Está correcta la explicación? ¿Alguien que quiera acotar? ¿Alguien que quiera ayudarme? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Podría repetir, profesor? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver si es que tenemos otra diapositiva por acá. Acá. Perfecto. Todos ven en movimiento, ¿no? Esta diapositiva. Sí, tutor. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, como les decía, el nodo sinusal es quien empieza generando el potencial de acción al corazón a través de estas fibrillas. El potencial de acción migra del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular a través de estas fibras eléctricas. Del nodo aurículo-ventricular migra por el septo o tabique interventricular a través del haz de His por las fibras de Purkinje hacia los ventrículos. Este sistema de conducción cardíaca es lo que vemos aquí en el electrocardiograma. O sea, despolarización eléctrica de las aurículas, onda P. Despolarización eléctrica del tabique o septo interventricular, onda Q. Despolarización del ventrículo izquierdo, onda R. Y despolarización del ventrículo derecho, onda S. Y la repolarización ventricular, onda T. Este es el trazado electrocardiográfico normal. Entendiendo el sistema de conducción cardíaca desde la electrofisiología básica, podemos interpretar un electrocardiograma normal. Entonces, esto es lo que quería que entiendan. ¿Ahora sí se ha comprendido un poquitito mejor? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, está quedando claro, se está entendiendo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, la secuencia normal de la activación cardíaca es el resultado de la distribución anatómica y de las propiedades eléctricas singulares de las células cardíacas especializadas. La excitación y la despolarización resultante causan la contracción de las fibras del miocardio. La actividad mecánica coordinada del corazón depende de la distribución anatómica y de las propiedades eléctricas de las fibras cardíacas especializadas. ¿A qué me refiero con esto? Acá. Cada sector eléctrico del sistema de conducción eléctrica del corazón tiene un potencial de acción diferente. En amplitud, en voltaje, en secuencia y en tiempo. La conducción eléctrica a través entre los nodos, entre los nódulos, es rápida, pero ya una vez que entra hacia el tabique interventricular o septo, la conducción empieza a hacerse lenta. Por eso, cada miofibrila del corazón se despolariza de manera diferente y eso se traduce en este trazado electrocardiográfico. Por eso la amplitud y la longitud de las ondas. Ok, el complejo QRS, ya decíamos, ¿no? En un electrocardiograma vamos a ver ondas, vamos a ver complejos. Permítame, voy a conectar 2 segunditos la batería. Ok, en un electrocardiograma normal vamos a ver ondas, vamos a ver complejos, vamos a ver segmentos, vamos a ver intervalos. ¿Qué es una onda?
una onda no es nada más que una depresión que puede ser positiva o negativa en un trazado electrocardiográfico. Un complejo es un conjunto de ondas. Un segmento va a ser es la porción equidistante o isoeléctrica plana entre ondas. Y un intervalo va a ser la conjunción de una onda más un segmento. Es decir, tenemos ondas, tenemos complejos, tenemos segmentos y tenemos intervalos en un electrocardiograma normal. Más bibliografía, lo que les decía cuando les explicaba el sistema de conducción cardíaca. Onda P, representación de la despolarización auricular. O complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, ¿no es cierto? La onda Q representa la despolarización del tabique o septo interventricular, para que no se olvide. La onda R, despolarización del ventrículo izquierdo. Onda S, despolarización ventrículo derecho. Y onda T, la repolarización ventricular. Muy bien. Hasta aquí, brevemente, vamos a hacer una pausa de preguntas para ver si realmente se ha llegado a comprender. Vamos a ver un par de diapositivas más relacionadas al electrocardiograma y vamos a pasar a ritmos letales. Entonces, hasta aquí tenemos comprendido que el electrocardiograma es demasiado importante interpretarlo desde la base celular, anatómica, fisiológica para una buena interpretación electrocardiográfica y un buen tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, ahora, si es que se ha entendido y se ha comprendido bien, como me decían hace rato, yo quisiera preguntarles lo siguiente. Primera pregunta, y por favor yo les pido que esto sea de manera muy participativa y de manera voluntaria, porque este curso, este taller tiene que ser, si bien breve, pero tiene que tratar de ser lo más dinámico posible, tiene que tratar de llenarnos de conocimiento a todos, ¿ok? No solamente soy yo el docente esta tarde, sino que dejo a potestad de ustedes también que puedan participar conmigo hoy. Ok, entonces para ustedes, la onda R representa la despolarización ¿de qué ventrículo? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Izquierdo. ¿Qué rama del haz de Higgs despolariza el ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Derecha. ¿Qué rama del haz de Higgs despolariza el ventrículo izquierdo? La rama izquierda es la que despolariza el ventrículo izquierdo. La rama izquierda del haz de Higgs. ¿No? Es muy importante ver este tema del bloqueo de rama, porque hay patrones en el electrocardiograma que uno puede identificar de manera muy sencilla. Si hay un bloqueo de la rama izquierda del haz de Higgs, ¿qué onda no se va a producir? Si hay un bloqueo de la rama izquierda del haz de Higgs, ¿qué onda no se produce? La R. R. Correcto. Onda R. Cuando se despolariza el ventrículo derecho, ¿qué onda se produce en el QRS? La S. Muy bien. Ok. Hasta aquí está comprendido, se está entendiendo, les está gustando la charla. ¿Vamos bien? Bárbaro. Sí, perfecto. Perfecto. Si respondo las preguntas con el gráfico anterior. Todo va bien, por favor, libres de acotar, preguntar en el momento que ustedes quieran, ¿ya? Continuamos Sí, entonces. instructor, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí. Si le molesta,
responder, digamos, así puedo visualizar la respuesta. Perdón, es que se te escuchó entrecortado, no escuché tu pregunta. Si se puede responder, digamos, las preguntas con el gráfico anterior, porque me está costando visualizar las respuestas. Ok. Entonces, vamos a responder las preguntas, con el gráfico que mostrábamos hace rato, ¿les parece? La onda R, para que quede claro para todos, la onda R representa la despolarización ¿de qué ventrículo? Izquierdo. Entonces, decíamos del ventrículo izquierdo. Nos acordábamos que de inicio la despolarización empieza en las aurículas con la onda P, continúa con el septo interventricular con la onda Q, continúa con el ventrículo izquierdo con la onda R, ventrículo derecho onda S y termina repolarizándose con la onda T. Entonces, la onda R representa la despolarización ¿de qué ventrículo? Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué rama despolariza el ventrículo izquierdo? Vámonos rápidamente hacia La rama izquierda. exactamente. Fíjense, el sistema de conducción cardíaca, nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular, haz de His, fibras de Purkinje, y el haz de His tiene su rama izquierda, esta que ven acá, y la rama derecha, esta que ven acá. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué rama del haz de His despolariza el ventrículo izquierdo? La rama izquierda. Si hay un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, ¿qué onda no se produce? La R. La onda R. Cuando se despolariza el ventrículo derecho, ¿qué onda se produce en el QRS? La S. La S. La S. Entonces, ahora sí, más o menos, saltando gráficamente, ¿ha quedado un poquito más claro? Sí, perfecto. 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 Ok. Continuamos. Bueno, este es parte de otro tema, pero sin embargo voy a mencionarles un poquitito por qué es importante, porque lo que nos interesa ver en urgencias, en la medicina prehospitalaria, básicamente son los ritmos letales, interpretar un electrocardiograma normal, poder identificar un bloqueo de rama izquierdo o derecho, un bloqueo de primer, segundo, tercer grado o un aurículo ventricular, que generalmente es lo que más llega. Como especialistas en cardiología o unidad coronaria, pues otros podrán determinar otro tipo de patologías electrocardiográficas, mientras lo que nos interesa como emergenciólogos, como personal de medicina prehospitalaria, es identificar lo más rápido posible. En el sistema de conducción cardíaca, como ustedes ya conocen, ya saben que el impulso nervioso, el impulso eléctrico viene del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, septo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Cuando hay un bloqueo de la rama derecha, ¿qué onda es la que no se produce? S. La onda S. Entonces, en el electrocardiograma, en B1, siempre vamos a ver que hay onda P, hay onda Q, hay onda P, hay onda Q,
pero hay un bloqueo en la rama derecha. Si bien hay onda R, porque el impulso eléctrico ha llegado al ventrículo izquierdo, no hay onda S, porque el impulso eléctrico no llega al ventrículo derecho. Entonces se forma una R' y nos da esa imagen en meseta, que seguramente alguno de ustedes ha podido ver en un electrocardiograma alguna vez. Lo mismo pasa cuando hay un bloqueo en la rama izquierda del corazón. Hay onda P, hay onda Q, hay onda S, pero no hay onda R. Entonces, yo siempre voy a verificar B1, bloqueo de rama izquierda. Un tip que les puedo proporcionar es que generalmente más del 50% de los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST tiene bloqueo de rama izquierda. Entonces, siempre que estén en frente de un paciente que tenga o sospechan de un infarto agudo de miocardio, busquen B1, busquen derivación 2, derivación 3, ABF, para ver si se trata de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, esto es el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. ¿Queda comprendido? Sí. ¿Quedó entendido? Perfecto, pasamos. Sí. Tommy, levantaste la mano, Tommy. Sí, efectivamente, doctor. En una de las dinámicas que nos enseñan a nosotros es que en bloqueo de rama derecha conseguimos las orejitas de conejo y en bloqueo de rama izquierda conseguimos el cono de lado. Es otra opción Así también mismo. de identificar rápido o reconfirmar esto. Exactamente. Las orejitas de conejo, perdón, es que estoy con el mouse y es difícil. Y el cono de helado. Lo que nos mencionaba el compañero, para tener una breve idea de cómo es. Entonces, queda más o menos entendida la parte, esta parte, ¿cierto? Javier. Hola, disculpe. Sí, Sí. un poco no me quedó bien claro. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Sería muy amable. Muchísimas gracias. Ya. Javier, ¿comprendiste el sistema de conducción eléctrica del corazón, cierto? Sí, sí, que inicien el nódulo sinusal, que es el marcapaso natural y todo el circuito hasta la rama de Purkinje. Sí, perfecto. Ya, ok. Cuando hay una alteración en el sistema de conducción cardíaca, ya sea de la rama o sea del septo, va a haber una traducción electrocardiográfica. Por ejemplo, cuando hay un bloqueo de rama derecha, generalmente en pacientes con EPOC, con obesidad, también pacientes con EPID, enfermedades pulmonares o enfermedades cardiovasculares de base, siempre hay un bloqueo de rama derecha que acompaña su electrocardiografía. En el bloqueo de rama derecha no hay conducción de la rama derecha del haz de His hacia el ventrículo derecho. Por ende, no se produce la onda S, produciéndose sí una onda P, sí una onda Q, porque sí ha habido generación del impulso eléctrico desde los nodos al tabique o septo interventricular. Hay onda R porque sí se ha despolarizado el ventrículo izquierdo, pero no hay onda S porque no se ha despolarizado el ventrículo derecho. Ahí es donde se forma la meseta, o
o la R'. Y una vez que pasa o llega al potencial de acción, en una línea perpendicular baja hacia convertirse en una línea isoeléctrica para que haya una repolarización incompleta de los ventrículos. Entonces, en un bloqueo de rama derecha no se produce la onda S, por ende, en el electrocardiograma en B1 me voy a encontrar con una meseta en el complejo QRS. Y en el bloqueo de rama izquierda, al no haber conducción eléctrica al ventrículo izquierdo, no se va a producir la onda R. Significa que sí hay onda P, sí hay onda Q, hay onda S, porque sí se ha despolarizado, pero no hay onda R, lo que nos da un vacío en el complejo QRS, o lo que imaginamos, como nos mencionaba nuestro compañero, como un conito de helado o la peluca de un payasito. Entonces es más o menos una manera fácil de identificar el bloqueo de rama izquierda y derecha. Ahora sí se comprendió, Javier. Perfecto, perfecto, sí, sí, ahí lo tomé. Ok, perfecto. Continuamos para que no se nos escape el tiempo. Esto no vamos a mencionar, es la colocación del electrocardiograma, las derivaciones bastante importantes. Contamos con derivaciones frontales y con derivaciones precordiales. Les comentaba que cuando iniciaba la electrocardiografía, este doctor Einthoven, electrofisiólogo holandés que residía en Alemania, estudiado en el amplio campo de la cardiología, decía: yo tengo que encontrar una manera de poder transcribir lo que pasa en el corazón de una manera escrita, por darles un ejemplo, ¿no? Les mostraban la primera imagen. Desde ese tiempo solamente contábamos con las derivaciones frontales. Pero estas derivaciones frontales bipolares, que era de extremidad izquierda, derecha, pie, eran insuficientes para dar un trazado electrocardiográfico, traducirnos eléctricamente qué estaba pasando en el corazón. Por eso, tiempo después se decide amplificar estas ondas. Entonces, se forman las derivaciones frontales unipolares. ¿Por qué? Amplificado mano derecha, amplificado mano izquierda y amplificado pie. Lo que antes era solamente mano, pie, mano izquierda, mano derecha y pie, se sumaba amplificado mano izquierda, amplificado mano derecha y amplificado pie. Y posteriormente se estudian las derivaciones precordiales o horizontales o torácicas. Entonces, estas son las derivaciones. Tenemos 6 derivaciones frontales y 9 derivaciones precordiales. Este es el triángulo tan conocido de Einthoven. Fíjense cómo se forman las derivaciones del plano frontal que mira al corazón de frente, es decir, desde arriba, siempre desde derecha, izquierda, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Fíjense cómo vemos las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales o derivaciones horizontales. Muy importantes las derivaciones horizontales cuando yo voy a ver en el electrocardiograma alteraciones rítmicas o isquémicas. ¿Ok? Muy bien. Vemos una infografía del corazón en su trazado horizontal o precordial. B1 y B2 se traducen en la cara septal o interventricular. B3 y B4 es la cara anterior del corazón. B5 y B6 son la cara lateral.
ABL y derivación 1 es la cara lateral alta del corazón, y derivación 2, derivación 3 y ABF van a ser la cara inferior del corazón. ¿Por qué les menciono estructuralmente esto? Porque como personal de emergencias, como personal de bomberos, prehospitalario, TUM, auxiliares de enfermería o licenciados de enfermería, lo primero que hacemos en emergencias ante un paciente con dolor precordial, sospecha de infarto agudo de miocardio o un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, colocamos un monitor de electrocardiografía para poder obtener un trazado electrocardiográfico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las derivaciones horizontales y sabiendo qué caras del corazón me van a dar, voy a saber en el electrocardiograma qué parte anatómicamente del corazón va a estar afectada y qué parte eléctricamente del corazón está implicada para que me dé ese ritmo cardíaco normal. Entonces, yo les menciono ahí, si se fijan en esta infografía, ¿alguien conocía las derivaciones derechas? ¿Alguien había escuchado hablar de las derivaciones derechas? No. 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 Bien, las derivaciones derechas son derivaciones especiales que se van a realizar, fíjense como dice ahí, como ven en la infografía, cuando yo tenga elevación en el segmento ST, en derivación 2, derivación 3 y ABF. ¿Qué cara del corazón era esa? Cara inferior. Cara inferior. Entonces, si yo estoy frente a un electrocardiograma que tiene o me impresiona que hay elevación en D2, D3 y ABF, pediré derivaciones derechas, B3, B4, B5, B6R, como las vemos aquí. Hay muchos artículos que dicen que se intercambian los electrodos, pero en realidad no hay no se ha visto mucho cambio significativo, o sea que yo les aconsejo cambiar a partir de B3 simplemente. Entonces, yo pido derivaciones derechas siempre que esté enfrente de un electrocardiograma con elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF. Pido derivaciones posteriores siempre que tenga infradesnivel del segmento ST en B2, B3 y B4, B1, B2, B3 y B4. Entonces, si yo tengo infradesnivel del segmento ST en B1, B2, B3 y B4, pido derivaciones posteriores, y estas derivaciones posteriores, B6, B7, B8 y B9, tienen que salir con elevación del segmento ST. Esto es lo que se llama imagen en espejo en el infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué caras ve? Si tengo infradesnivel en el segmento del segmento ST en B1, B2, B3 y B4, aquí dice B7, pero es B4, ¿qué cara del corazón estará afectada? Cara anterior. Ya, anterior por B3 y B4, y B1 y B2. El segmento. Anteroseptal. Anteroseptal. Fíjense. Entonces, si yo tengo infradesnivel del segmento ST en B1, B2, B3, B4, pediré derivaciones posteriores, B6, B7, B8, B9, para corroborar la elevación del segmento ST en las mismas, verificar que hay una imagen en espejo, pues sí se tratará de un infarto agudo de miocardio de cara anteroseptal. ¿Comprendido? ¿Dudas, preguntas? ¿Comprendido? Chicos, colegas, amigos.
Sí, comprendido. De verdad es muy importante para mí que todos entiendan, porque en cierta parte todos somos del área de emergencia, ¿cierto? ¿Quiénes son médicos que están compartiendo la charla con nosotros, por favor? ¿Tenemos colegas médicos? ¿Colegas enfermeros? Dos participantes Sí, levantaron la yo soy enfermera. Perfecto. Javier también levantó la mano, dos participantes más. Personal de medicina prehospitalaria, bomberos, paramédicos. Yo soy paramédico. Paramédico. Muy bien, ¿desde qué parte nos están escuchando? ¿Desde qué parte nos escuchan? Argentina. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Estado de México. Perfecto. Paramédico bombero desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo hasta Guadalajara, un saludo hasta Argentina. Ya pronto me voy a vivir a Argentina en un par de meses, Dios mediante, así que ahí nos vemos con los que gusten para poder le dar amplitud a la academia. Será un placer. Por favor, reciban. Paramédico y policía de la Ciudad de México. Un gusto, un gusto. Paramédico desde Quito, Ecuador. Perfecto, entonces veo que que es mucho personal de medicina prehospitalaria. Entonces, como primeros respondientes, nosotros debemos siempre tener un manejo, si bien no necesitamos una experticia global en el tema del manejo del electrocardiograma, pero sí necesitamos que se tome vital importancia en lo básico de la interpretación de esto. Porque muchos tienen miedo, muchos temen interpretar el electrocardiograma de una manera errónea, o temen ver un paciente en urgencias con dolor precordial por el temor a no poder interpretar un electrocardiograma. Pero son así, desde las clases más sencillas, como nosotros tenemos que perder el miedo al electrocardiograma y empezar a amar la electrocardiografía de urgencias, que no la explican así en ninguna manera, ¿no? Entonces, es importante para mí que todo quede claro para ustedes y por favor en cada momento vamos a ir acotando o preguntando lo que sea necesario. Vamos a continuar entonces, si todo marcha bien. A ver. Ok, entonces les decía, ¿cuándo voy a pedir derivaciones especiales? Cuando son derechas, cuando hay un supradesnivel del segmento ST, es decir, hay un infarto de la cara inferior del corazón, y posteriores cuando hay un infradesnivel del ST, cuando hay un infarto de la cara anteroseptal del corazón. Entonces ya tienen memorizadas la parte de sistema de conducción del corazón, ya saben cómo se forma el potencial de acción y cómo se van formando las ondas en el electrocardiograma gracias a la despolarización y el potencial de acción cardíaco. Y vemos aquí un electrocardiograma. Este electrocardiograma, ¿alguien se anima de manera muy rápida a mencionarme qué se puede ver, porfa? Normal. Está en ritmo sinusal. Ya. Es ritmo sinusal, mencionan. Es ritmo normal. Muy bien. Ahora, hay ritmo sinusal y en ABL no se nota bien el QRS, se nota disminuido. Después, todo está normal. Pero hay su pequeño QRS. Entonces, ¿será lo mismo un ritmo sinusal que el ritmo sinusal normal? No. Porque puede ser que este electrocardiograma evidentemente
sea un electrocardiograma normal. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser un electrocardiograma normal? Porque tengo yo siempre, así me acuerdo, así me lo enseñaron, ABR siempre tiene que ser negativo. Entonces, cuando yo agarro un electrocardiograma, lo primero que voy a hacer es ir a buscar un ABR negativo. Después voy a ir a buscar una onda P positiva en D2, onda P positiva en D3 y una onda P positiva en ABF. Ok, ABR negativo, onda P positiva en D2, D3 y ABF, eso es ritmo sinusal. Para que yo hable de un ritmo sinusal normal, aparte de la positividad de lo que les decía, de D2, D3, ABF positivos en onda P y ABR negativo, para que sea un ritmo sinusal normal, debo fijarme la frecuencia cardíaca. Si hay similitud entre intervalos RR, si los complejos QRS son regulares, si el intervalo PR es corto, es largo o es normal. Un intervalo PR normal debe ser entre 0.8 y 0.12 segundos. Esos son parámetros. Además que la onda R en B1, fíjense, B1 pequeñita, pequeñita, pequeñita. Visualizo onda R en B2, 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 empieza a hacerse más amplia, más grande. B3, la onda R ya es mucho más grande. Y en B4, la onda R supera a la onda S. Entonces, que yo tenga onda P positiva en D2, D3, ABF, ABR negativo, mi QRS positivo en D1 y en ABF con un positivo normal, y progreso de la onda R en las derivaciones precordiales, eso, y la frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100, eso es un electrocardiograma normal con ritmo sinusal normal. Ahora, les pregunto, ¿este electrocardiograma qué les parece? ¿Se puede identificar normalidad? ¿Se puede identificar? No está normal. El ABL está negativo. Ya, ¿qué más? Se ven las orejitas de conejo. ¿Dónde? De infradisnivel en unas T, en B1 y B2. De la Ciudad de México son completamente Yo noto que el QRS está muy picudo en todas las derivaciones. Pero fíjense, más allá de que este electrocardiograma y este tienen similitud. ¿Por qué? Si bien este es un electrocardiograma con ritmo sinusal, pero con, fíjense, R, 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 R. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un espacio diferente. Una arritmia. Exactamente. Intervalo más largo. Es un intervalo más largo. Entonces, si tengo una onda P en D2, onda P en D3, onda P en ABF, ABR es negativo, B1 tiene su onda R que progresa de manera adecuada hasta B4, que la onda R es más grande que la onda S,
y evidentemente hay positividad en el complejo QRS en D1 y ABF que me indica que el eje es normal, pero presento esto, ¿qué se llama? ¿Qué nombre le pondrían a este electrocardiograma? Arritmia sinusal. Arritmia sinusal, porque evidentemente hay una pausa en el intervalo. Este es un electrocardiograma normal con una arritmia sinusal. Ahora, este sí es un electrocardiograma, fíjense. ¿Se puede interpretar? Hay una elevación de 2, de 3. A ver. Elevación del segmento. Ok, elevación del segmento ST de 2, de 3, ABF. ¿Qué ABF. cara del corazón está comprometida? Inferior. Inferior. ¿Qué derivaciones voy a pedir para corroborar Derechas. que sea un infarto de cara inferior? Derechas. Derecho. Derivaciones derechas. Porque si yo tengo derivaciones derechas positivas con elevación del segmento ST, significa que la coronaria derecha es la que está afectada. Y la coronaria derecha irriga la mayor parte del ventrículo derecho. Significa que si se ve comprometido el corazón derecho, va a empezar a haber un problema de reperfusión y un problema sistémico grande. Entonces sí, es un infarto de cara inferior. ¿Queda comprendido hasta aquí el electrocardiograma normal? ¿Queda comprendido hasta ahí? Sí. Ok. Sí. Para terminar esta partecita del electrocardiograma normal y ya saltarnos directamente a la parte de arritmias letales, es importante en un electrocardiograma verificar la regularidad del ritmo. ¿Cómo voy a verificar la regularidad del ritmo? En un electrocardiograma siempre debo ver los intervalos. Es decir, ya sabemos qué vamos a buscar en un electrocardiograma. Mi ABR negativo, mi onda P positiva en D2, D3, ABR, que mi eje sea positivo en D1 y ABF, que mi onda R sea progresiva en las derivaciones precordiales u horizontales B1, B2, B3, B4, y que la frecuencia cardíaca esté dentro de parámetros normales, que es de 60 a 100. ¿Cómo verifico la regularidad del ritmo? Busco intervalos entre R y R. Es decir, tengo dos métodos para sacar la frecuencia cardíaca del corazón. El método del 1500, que es dividir 1500 entre cada cuadradito pequeñito de acá. O dividir 300 entre cada cuadrado grande del electrocardiograma, que equivale a 5 cuadrados chiquititos. Entonces, por decirles, si yo marco un electrocardiograma, ¿cuánto será la frecuencia cardíaca desde el electrocardiograma de abajo? ¿Quién puede sacar, por favor? Aproximadamente. Sé que no 70. se nota muy bien, pero es un ejercicio. 60. 70. Es baja. Ok. Empieza a hacerse baja, ¿no? O sea, empieza ya a haber un trastorno ahí en la regularidad del ritmo. Entonces, profe, esa una es pregunta. cómo yo voy a... ¿Perdón? Profe, una pregunta. La frecuencia es 80-100, ¿no? Lo normal. 60-100 más o menos. Ajá. 60-100. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos en terminología, tenemos que aprender a discernir qué es lo normal, qué es lo anormal. Por eso yo les decía, ¿qué es un ritmo sinusal y qué es un ritmo sinusal normal? Porque puede ser un ritmo sinusal normal y puede ser un ritmo sinusal
anormal, ¿o no es cierto? O con arritmia sinusal, como veíamos en uno de los electrocardiogramas. Ajá. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. En el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca es importante porque cuando yo estoy por encima de una frecuencia cardíaca de 100, ¿qué se denomina? Por Taquicardia. bradicardia, ¿no? Taquicardia. Ah, taquicardia, sí, sí. Cuando yo estoy enfrente de una frecuencia cardíaca baja, es decir, por debajo de 50 latidos por minuto, bradicardia. Entonces, entendamos al corazón siempre desde el sistema de conducción cardíaca. Acuérdense en sus cabecitas cómo parte el impulso nervioso desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Cuando todo va bien y la conducción cardíaca está bien, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Cuando el nodo auriculoventricular ya toma el ritmo de la conducción cardíaca, es decir, el nodo sinusal ya no funciona, ya adquiere una frecuencia cardíaca entre 80 y 70, 80 y 60. Cuando el haz de His toma el comando de la frecuencia cardíaca, porque hay un patrón patológico en el nodo auriculoventricular, o hay un bloqueo, en el haz de His las frecuencias cardíacas van a ser ya menos de 40 latidos por minuto. Y cuando ya la frecuencia cardíaca es menos de 20 o menos de 30 latidos por minuto, ya significa que está al comando de las ramas de las de His. Es decir, ese corazón está a punto de bloquearse por completo. Por eso es importante que entendamos la regularidad y la ritmología cardíaca. Entonces, la infografía que les muestro ahí, el método del 300, calcular 300 entre la cantidad de cuadrados grandes o 1500 entre la cantidad de cuadrados pequeñitos. Ok, comprendido hasta ahí electrocardiografía básica. ¿Se comprendió, chicos? ¿Alguien que quiera acotar algo? Hola, 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 ¿están ahí? ¿Todos están en clase? ¿Están presentes o los he aburrido con la primera parte? Profe, no, doctor. Todo bien, perfecto. Está bien. Está todo bien, profesor. Me gusta mucho hablar, sé que a veces me doy un poco de vuelta, pero me gusta mucho mencionar y hacer énfasis en las partes importantes, porque algo así tiene que entrar, pucha, repitiendo muchas veces. Entonces, por eso les pregunto a cada rato, y perdonen si soy molesto, si es que han entendido, si es que todo va bien, porque es importante que ustedes capten esto. Lo que ustedes capten hoy y lo repasen mañana y lo sigan repasando, va a servir para que el día de mañana ese paciente que atendamos pueda llevarse lo mejor, ¿cierto? Entonces, por eso es importante para mí que ustedes estén al tanto y al pie con lo que estamos llevando. ¿Ha quedado entendido entonces la parte de un flash de electrocardiografía básica? Falta mucho de electrocardiografía básica, el eje cardíaco y todo lo demás, pero por lo menos esta parte introductoria ha quedado clara para poder interpretar lo que viene después. Profe, ¿podría repetir las frecuencias cardíacas de cada nódulo? Ya. Cuando el nodo sinusal está en perfecto funcionamiento, hay una frecuencia cardíaca normal, es decir, va a ir fluctuante entre 70, 70 a 100 la frecuencia cardíaca, siempre dentro de regularidad, es decir, puede ser que el nodo sinusal comande la frecuencia cardíaca y esta sea de 60 a 65 y obviamente el paciente esté todo bien. Pero cuando el nodo sinusal deja de funcionar y el nodo auriculoventricular agarra la parte de la conducción cardíaca,
ya la frecuencia cardíaca se traduce entre 70 y 50, 60 y 50 aproximadamente. Cuando el haz de His en el sistema de conducción toma la potestad de la frecuencia cardíaca es menos de 40. Y entre 30 y 20, cuando las ramas del haz de His toman la potestad de la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca del ritmo eléctrico del corazón. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto, entendido. ¿Alguien con experiencia en electrocardiografía, en atender a un paciente en paro cardíaco? Que haya podido presenciar un paro, atender. Yo, Luis Meneses, Cuéntanos. pues se han atendido varios pacientes en paro, en algunos en paro presencial y otros en paro ya de minutos de evolución, con equipo de 3 y 12 derivaciones, y lo importante es hacer equipo y tener una herramienta para ayudar al paciente a que tenga o se busque una nueva oportunidad de vida. Asimismo, esta parte de arritmias letales es algo que lo vemos muy cotidianamente en el ámbito de urgencias y en la parte de la medicina prehospitalaria, como mencionabas. El aprender a manejar este tipo de arritmias letales nos va a dar una herramienta para poder desempeñar un mejor tratamiento. Si bien los sistemas de medicina prehospitalaria, por lo menos en el ámbito de Latinoamérica, no nos permiten o no le permiten, creo, en la mayoría de los países al paramédico administrar medicamentos. No sé cómo será en otros países, pero aquí en Bolivia, por lo menos el paramédico, si no tiene una orden del médico regulador del sistema de ambulancias, no puede administrar un medicamento, ¿no? Y tiene que ser incluso un licenciado en enfermería. Entonces, no sé cómo será en los demás países, pero como dicen las guías, la AJA, el Consenso Europeo de Reanimación, la ILCOR, bueno, todos ellos basan sus guías en que el personal de medicina prehospitalaria tiene que estar capacitado para poder establecer un diagnóstico presuntivo, evidentemente, de inicio, correlativo con la clínica y poder iniciar el tratamiento de manera inicial para poder trasladar a ese paciente al centro pertinente. Sin embargo, en muchas partes de Latinoamérica, si bien tenemos las guías y nos basamos mucho en esas guías y cumplimos con esos cursos y demás requerimientos, el manejo que hacemos en campo es diferente, ¿no? Porque el momento de la prontitud, lo que llegamos a hacer es la descarga, ¿no? Yo en traslados prehospitalarios tratado de, generalmente cuando me he encontrado frente a trauma, que ha llegado a una parada cardiorrespiratoria o una parada cardiorrespiratoria de manera súbita o en domicilio o algo, pues con la potestad de la medicina he podido, digamos, administrar medicación o dar indicación de que se administre la medicación, ¿no? Pero hay todavía ese temor en abordar este tipo de pacientes, así como el trauma, porque no se nos es totalmente permitido, ¿no? No sé qué es lo que opinan ustedes. Doctor, doctor Ramírez, disculpe. Eso es un tema largo y copioso que sucede, sobre todo a nivel latinoamericano. Uno, falta de ley propia del ejercicio del prehospitalario. No hablar de técnico, sino del ámbito prehospitalario es una, la eficiencia.
que hay en Latinoamérica. Lo otro, la no certificación universitaria que desde algún momento hubo también en Latinoamérica. La parte prehospitalaria casi fue algo que han sido del primeros auxilios y no de atención prehospitalaria, que ahora sí se ve. La deficiencia de equipo, lastimosamente, también es otro de los fenómenos importantes por el cual limita, no solamente con identificación, en este caso, si va a hablar de arritmias letales, porque es un poco los vehículos de emergencia que tienen ni siquiera un monitor multiparámetro y mucho menos un DEA. Me imagino que va a hablar más adelante. Y aún más la restricción, como usted dice, y dado a la falta de la ley, de la aplicación de fármacos. Uno pudiese, por lo menos a mí me ha tocado hablar, revisar la ley venezolana, tanto el ejercicio de medicina como la parte hospitalaria, uno pudiese abogar por algunas circunstancias, pero como si no está el médico o no hay el médico, el personal hospitalario queda amarrado prácticamente. Sí, así mismo. Creo que es parte del sistema en general que no permite la evolución de la medicina prehospitalaria a nivel global, ¿no? Si bien, por ejemplo, acá tenemos ambulancias equipadas, no hay personal o hay muy poco personal capacitado que pueda estar a cargo de una ambulancia de terapia intensiva, ¿no? Y como tú mencionabas, un personal que esté certificado, ¿no? Y obviamente parte del sistema es que el desgaste de las cosas y la no reposición de las mismas, pues causan una gran pérdida a la salud en general, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra acotación más? ¿Algo más antes de seguir con la charla? ¿Todo va bien? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, la realidad en Costa Rica es un poco diferente. En Costa Rica el personal paramédico certificado para todos los procedimientos exhospitalarios, pues sí se requiere la certificación universitaria y acá no es extraño ver servicios de ambulancia medicalizados incluso, en donde se aborda tanto el paramédico junto con el médico. Entonces eso nos permite pues hacer un poco más de procedimientos sin tener que estar, digamos, solicitando el contacto médico, porque ya lo tenemos en sitio, ¿verdad? Entonces sí, las ambulancias acá sí, pues las que son certificadas como soporte avanzado, pues sí manejamos la caja de paro, sí manejamos medicación y si es posible, digamos, andamos electrocardiógrafos y desfibriladores de 12 derivaciones. Entonces sí nos es posible pues realizar todo el procedimiento según las normas internacionales, ¿verdad? ACLS y demás. Entonces acá es un poco diferente. Perfecto. Al final todos tratamos de adaptar la medicina prehospitalaria a nuestras necesidades, ¿no? Y generar nuestros propios recursos para el buen funcionamiento de nuestra medicina prehospitalaria. Ok, si todo está bien, continuamos. No hay ninguna otra acotación, comentario, pregunta, duda. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Yo tuve una situación hace como 2, 3 meses con un paciente geriátrico que de 82 años, en el cual pues le diagnosticaron que desgaste del corazón. De hecho, le mandaron a poner un aparato que se llama Holter. Y pues sí, bueno, a mí me quedo con la duda, ¿no? ¿Por qué el desgaste del corazón? O sea, a él le bajaba la frecuencia de 40 hasta 40, pues hasta uno decía, no, pues ya va a entrar en un paro, ¿no? Y de repente se estabilizaba. O sea, completamente se desvanecía y volvía en sí. O sea, volvía a recuperarse a los minutos. Y entonces yo me quedé con esa
con esa inquietud, ¿no? Yo soy auxiliar de enfermería. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿a poco existe esa parte donde el corazón, no sé, por el desgaste, deja de repente trabajar bien y de repente, o sea, son segundos lo que le hablo. Y de repente otra vez va para arriba y de repente pasan 2, 3 horas y baja y pues tú me quedé con esa inquietud, el por qué. Fíjate que es interesante lo que cuentas porque se trata de un paciente geriátrico. Generalmente estos pacientes geriátricos ancianos ya traen muchas patologías de base, ¿cierto? Ya traen enfermedades que han arrastrado por mucho tiempo o tienen un organismo un poco descuidado, malnutrición. Y obviamente en esas circunstancias el corazón pues tiene que trabajar mucho más. Acuérdate que como todo en el tiempo tiene su desgaste y pues nuestro organismo cursa de la misma manera. Aquí ocurrió un episodio con un mayor de la policía, una persona muy joven, y enseguida te respondo que se llegó a diagnosticar que debe ser lo mismo que tiene este paciente o tuvo este paciente y lo que muchos pacientes tienen. Y por eso nosotros tenemos que saber identificar y sospechar y traducir. Este mayor de la policía, joven él, más unos 40 años, quizás un poquito más, estaba haciendo actividad deportiva hace unos 3 meses atrás. Él estaba haciendo actividad deportiva y de repente tuvo un síncope, se desmayó en el patio, pues de la nada. Pero un momento previo, dice, en la mañana sentía molestias torácicas, un poco de dolor precordial, algo de dificultad para deglutir. Y pues él no le dio importancia y asumió que era pues por algo normal, ¿no? Y pasa esto que realizando la actividad deportiva, este mayor se desmaya. Una colega mía, paramédico táctico del servicio de la policía de acá, baja a verificar, a ver, y pues revisa y él tenía pulso. El pulso era muy débil. La frecuencia cardíaca cuando ella le pone la oximetría de pulso era de 36. Lo llevan en la ambulancia o en una patrulla policial, lo llevan hasta el seguro de la policía, bueno, hasta un hospital de acá donde se atiende la policía, un seguro nacional grande. Y en el triaje, en el consultorio de triaje, le hacen un electrocardiograma y en el electrocardiograma, pues, se discernía una bradicardia, sí, evidentemente sintomática, de 42 a 46 latidos por minuto, si es que no me equivoco. Y lo dejan como... Claro, él estaba ya había recuperado el estado de conciencia en el transcurso del traslado. Lo dejan en el triaje como amarillo. Lo dejan en el triaje como amarillo, pero la doctora del triaje no valora el electrocardiograma más allá de la frecuencia cardíaca. Y se olvida ver complejos, y se olvida ver derivaciones, y lo deja como amarillo en el triaje a que espere un cubículo ahí afuera. El paciente en el lapso de unos 2 a 5 minutos vuelve a tener un síncope y fallece posteriormente. ¿Qué pasa con ese electrocardiograma de inicio que hace el de triaje y no se interpreta bien? Que fue un bloqueo auriculoventricular. Generalmente en los bloqueos auriculoventriculares, bloqueos extensos, las frecuencias cardíacas suelen ser bajas, porque los intervalos suelen ser más largos. Entonces, eso es posiblemente lo que haya pasado con tu paciente. Posiblemente haya tenido algún tipo de arritmia cardíaca de tipo de conducción.
¿no? Entonces, eso es lo que posiblemente, y generalmente este tipo de pacientes que tienen síncope, se despiertan, taquicardizan de repente o bradicardizan de golpe, son pacientes que tienen, sí, algún tipo de arritmia o trastorno en la conducción cardíaca. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, sí, sí. Entonces, un paciente que ustedes tengan siempre con frecuencia cardíaca baja, menos de 50, y sea sintomático, háganle su electrocardiograma y vean la mejor manera de interpretar ese electrocardiograma, correlacionen con la clínica. Y vean que un paciente con clínica y con una frecuencia cardíaca baja es un paciente que seguramente tiene algún trastorno de la conducción cardíaca o algún tipo de bloqueo. Y lo mismo cuando la frecuencia cardíaca esté alta y el paciente esté sintomático. Entonces, muy bien, si todo está claro y todo ha ido bien, vamos a pasar con la parte de arritmias letales. Se llega a ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Muy bien. Por definición, las arritmias cardíacas resultan ser anormalidades. No, espérate, doctor. ¿Sabes qué vamos a hacer? Porque ya son las 8:33 aquí en México. Y yo sé que esa conferencia dura otras 2 horas más. Entonces, vamos a dar la continuación para el día de mañana. ¿Sale? Por favor, no se enojen conmigo porque sí, ya es tarde. Y el día de mañana vamos a seguir la conferencia. Así es, en Venezuela ya son las 10:35. Entonces, para que no los tengamos aquí toda la noche, porque les digo, sí, al doctor Ramiro le encanta dar la conferencia durante mucho tiempo, entonces nos faltan otras 2 horas. Mañana seguimos, nos dice que allá en Argentina ya son las 12, las 23:34. Bueno, mañana nos vemos para la continuación. Les paso el formulario aquí en el chat. Les vamos a entregar constancia de asistencia del día de hoy. Y ojo, la constancia de asistencia del día de hoy es de electrocardiograma. Denme un momento para ponerles la asistencia ahí en la página de SECAMI. Dame unos minutitos. Para todos los que están ahí en Facebook. Para todos los que están ahí en Facebook, denme un momento para que se puedan meter a la página de SECAMI y puedan llenar su formulario. Ahí voy, ¿eh? Yo sé que muchos son buenísimos para mantenerse tanto tiempo despiertos, pero la verdad que sí es cansado para otros tantos más. Muy bien. En un minutito, ya casi. Entonces, el día de hoy, si llenas el formulario que ahorita te voy a decir dónde encontrarlo, se te va a entregar constancia de asistencia de el electrocardiograma. Si llenas el formulario del día de mañana, es de ritmos letales. Ya merito, ya merito. Ya nos están regañando ahí en Facebook que quieren que se continúe. Lo sentimos mucho. No teníamos muy previsto bien las horas, pero para que no sea pesado ni para ustedes, ni para el conferencista, ni para nadie más, lo dejamos únicamente hasta esta hora y mañana le seguimos. Al cabo tenemos toda la semana para el congreso. Ok, entonces, ¿sabes dónde te vas a meter para el llenado del formulario? Vas a ir a internet. Vas a ir a internet, al buscador, y le vas a poner www.secami.org. Te lo voy a escribir aquí. Esa es nuestra página. Ahí es donde siempre les decimos que nos dejen ahí sus datos en el formulario. Ay, no, espérame, esa no. .secami.org. Llena tu formulario, por favor.
¿En dónde está? En la pantalla principal. Ahorita está actualizándose. ¿Ya está listo? Ya pueden meterse a verla. Te voy a compartir cómo se ve la página. La página se ve así. Te va a salir un anuncio aquí abajo. Hay que darle a aceptar. Y te vas a ir en la página principal. Aquí va a ser donde vas a llenar tu formulario. ¿Sí? Esa es la página principal. Le das para abajito. Y le pones llenar formulario. Hay que ponerle nombre, correo, número de identidad, que es tu número de identificación social. Aquí en México es la CUR, la clave única de registro. El RFC puede ser, el pasaporte puede ser. En otros países puede ser DNI, la CURP, la RUN o el RUT. Ahí se lo pusimos doble. Bueno, nada más llenen uno. Ahí en el otro me pueden poner otra cosa. Y lo envían. ¿Dónde se van a entregar las constancias? En esa misma página de SECAMI. Te muestro dónde. Cuando nosotros ya vayamos a entregar las constancias, te vas a meter en la parte superior, donde dice constancias, le das clic y más abajito van a aparecer el tema y le vas a dar clic en descargar. ¿Sale? Aquí es donde subimos todo. Si alguna vez estuviste en un evento y dijiste, bueno, es que no me llegó por correo, es que no los mandamos por correo. Aquí están todas las constancias de los cursos gratuitos que hemos dado. Creo que desde marzo, algo así. Cédula de identidad, nos dice Tommy ahí en Venezuela. Tan participativo el día de hoy, Tommy. Ay, Anabel, tendremos que guardar ese termo de café de 3 litros para mañana. Ya les dejé ahí el formulario, métanse a la página. Te lo vuelvo a compartir cuál es el nombre de la página. www.secami.org. Para los que están aquí en YouTube, en Zoom, ahí les dejo el formulario en el chat. Recuerda que solamente aceptamos 100 participantes en el Zoom, no caben más. Para todas las demás personas que están en Facebook, ayúdame por favor y métete a esa página www.secami.org, llena tu formulario, te vamos a hacer entrega de la constancia de electrocardiograma. Y para el día de mañana, si sigues con nosotros, vamos a tener ahora sí ritmos letales. Gracias, Rosy, que descansen. Leila, gracias a ustedes, muy amables. Excelente ponencia, saludos, nos dicen desde Querétaro. ¿Será el mismo horario? Sí. Mañana es casi el mismo horario. Aquí en México es hora centro de México a las 6 de la tarde. 7 de la tarde, perdón. Los enlaces se los vamos a mandar en el grupo. Si no están en el grupo y se quieren agregar al grupo, mándenme mensaje. Más 52 33 18 89 88 25. Clavelada más 52 que es de México. Y el siguiente es mi número. Mándenme un mensaje de WhatsApp. Si no están en un grupo de SECAMI. Si están en algún grupo, no se unan. Si están en más de un grupo, mejor sálganse porque compartimos la misma información. Gracias, Adrián. Si ya llenaron su formulario, por favor avísenme aquí en el chat para tenerlo en cuenta. Tommy, ok.
¿Listos? ¿Ya están todos? A ver, vamos viendo chat. Listo, ya Tommy enterada. Sabemos muy bien que tienen muchísimas actividades. Mi doctor, mil gracias. Asekami, no se oye, soy yo. Perdón, es que estaba acá, como estamos, ahorita estoy en una guardia privada, entonces como estamos acá, es cambio de turno. Ya quedó mi registro, listo, llenado formulario, ya lo llenó. Quien no lo haya llenado, avíseme, por favor. Lee, ¿cómo podemos acceder a las clases grabadas? Métete a la página de Sekami. Te voy a compartir dónde estamos. Ahí en el enlace de Facebook, creo que sí es aquí. Ahí está. Te vas a meter al enlace que está un poquitito más arriba. Este de aquí. Ahorita lo vas a ver, ¿eh? Le das clic. O con el dedo, le das con el dedo. Y te va a llevar a la página principal, donde puedes ver las grabaciones de todas las conferencias que hemos tenido, no a lo largo de nuestra vida, porque tuvimos una página que fue hackeada, entonces esa ya no la perdimos, pero creo que a partir de mitad del año pasado ya tenemos aquí varios cargados. Le das clic en la pestaña de en vivo y ahí puedes encontrar todas las capacitaciones. ¿Ya todos llenaron? Nos vemos mañana, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. También ya lo llenó Daniela Guerrero. Muchísimas gracias, Itzi. Listo el formulario, nos dice Tommy. Adrián Granados también. Ya quedó el formulario. Y listo. Ok, regreso donde estábamos. Es aquí. Ya voy, ¿eh? Sin más ni más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Cualquier cosa, mándenme mensaje, con muchísimo gusto les apoyamos. Isaac Onofre, llena el formulario porque lo vamos a sacar. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Si no lo has llenado, llénalo lo más antes que puedas porque lo vamos a quitar de la página. Ya llenaron el formulario. Listo, nos dijo Charlie. En la página web está el formulario. Acuérdate cuál página, www.secami.org. Está en el inicio, le das clic un poquito más para abajo y aquí está llenar formulario. Le das clic y lo llenas. No recibimos asistencias por WhatsApp, no recibimos asistencias por correo electrónico, son solo en el formulario. Muchas gracias, Lizeth. Vámonos, muchachos, porque también yo tengo que ir a casa y ustedes tienen que ir a descansar un rato o a seguir trabajando también. Muchas gracias, Airam. Nos encontramos mañana, Deli. Héctor Lobos también ya lo llenó. Isaac, bueno, confirmado, hay que llenarlo. Muchas gracias, John. Igualmente que pases buena noche. Mañana a la misma hora, por favor. Y ya. Nos estaremos viendo, Tommy. Muy buena guardia para mañana. Ahora sí, vamos a cerrar Zoom. Que descansen, que pasen bonita noche. Recuerden que el Congreso va a estar del 26 al 31 de este mes. Entonces, todos los días hay una conferencia, es totalmente gratuito, les entregamos constancia de participación y al final les vamos a comentar si quieren solicitar DC3, de cuáles sí se pueden solicitar y cuáles no. Para los que les debemos constancia, por favor, tengan paciencia. Ya les vamos a estar mandando mensaje ahí en los grupos de WhatsApp para decirle que pasen con nosotros directamente y les hagamos entrega personal. Bueno, no en persona, pero sí a través de WhatsApp.
Mañana de 1, si se puede, doy un punto de vista sobre este tipo de eventos en donde las víctimas o pacientes tienen algo en común. Va que va, Luis, aquí te esperaremos. Muy buenas noches. Ahora sí, cerramos el Zoom. Muchísimas gracias. Esto es el segundo Congreso de Medicina Táctica, Búsqueda, Rescate y Transporte Aeromédico. Segundo Congreso. Estaremos del 26 al 31, todos los días, a la misma hora. Hora Centro de México. Nos vemos. ¿Alguien quiere hacer el conteo? Un día de estos, alguien ayúdeme a hacer el conteo. Así es, Luna. La constancia la vamos a subir en la página de Secami. Ándale, José Luis Ramírez nos dijo 5, 4, 3. Brian Apolo nos dice 3, 2, 1. Pasen bonita noche.